Hola, los saludo, soy Misael Vázquez. Vamos a hablar acerca de principios de cirugía oncológica. Espero tanto ustedes como todas sus familias se encuentren bien. Y vamos a comenzar con uno de los temas que a mí particularmente me gusta mucho. Y hablamos de principios de cirugía oncológica. Cuando hablamos de cirugía oncológica hay que ver a los tumores, saber algo de anatomía propiamente del tumor, porque cuando nosotros nos imaginamos un tumor solamente hay que visualizar que estamos viendo una parte de ese tejido de nuevo crecimiento. Pero hay estructuras que nosotros no estamos viendo o a simple vista no podemos dimensionar qué tan grande puede ser ese tumor. Lo que vemos en la imagen es un tumor que sobresale de la piel, pero vean cómo sobresale solamente un 50%. Esos tumores clínicamente son tumores que van a estar adheridos a tejido profundo, que van a ser poco móviles. Vean en la parte de alrededor del tumor cómo hay una zona reactiva, de la cual hablaremos en la siguiente diapositiva, pero nosotros tenemos que contemplar que el tumor hay que verlo en una anatomía tridimensional. Y esa anatomía tridimensional implica que nosotros tengamos claro qué estructuras son las que se están tocando. Entonces, entre mayor información tengamos de los tumores, pues más fácil nos va a ser poder retirar completo. Y acuérdense que la primera cirugía es en donde nosotros tenemos más posibilidades de poder quitar ese tumor por completo. Entonces, por eso la importancia de que sepamos nuestros márgenes adecuados. Cuando hablamos de la zona reactiva, básicamente es el mismo tumor que vimos en la diapositiva anterior, pero la zona reactiva se refiere a que conforme los tumores van creciendo, van comprimiendo algunas estructuras, pueden comprimir parte de la piel, pueden comprimir músculo, pueden comprimir hueso, y eso va a generar que algunas células del tumor se desprendan, y al desprenderse van a generar una zona reactiva. En esa zona reactiva a veces no hay solamente células tumorales, en ocasiones en esa zona reactiva también puede estar compuesta por inflamación. Hay algunas zonas en particulares, por ejemplo los mastocitomas, que podemos encontrar células neoplásicas, pero también podemos encontrar aminas vasoactivas que generan inflamación. Entonces toda esa zona tenemos que contemplarla como parte del tumor. Vean, esta es una imagen, tal vez en alguna de las pláticas que platicaremos ahora veremos este caso clínico, pero la imagen que nosotros veíamos es como así la vemos de forma natural. Vean cómo es una pieza quirúrgica donde es un paciente con un mastocitoma de grado alto, el cual se le realizó una falangectomía, y lo que estamos viendo también es parte del metacarpo, porque si nosotros hubiéramos retirado ese tumor, debemos de contemplar que tenemos que retirar márgenes que sean profundos también. Si solo nos hubiéramos enfocado a retirar la piel, pues sería muy probable que ese tumor volviera a tener alguna recidiva. Hay que observar también los márgenes laterales. Cada tumor va a depender un poco, ahorita hablaremos cosas particulares de cada tumor, pero bueno, esta es una imagen realmente de cómo es en la vida real un tumor cuando nosotros lo retiramos. Vean, si nosotros tenemos que contemplar que tenemos que retirar una fascia profunda de la última capa que nuestro tumor tenga contacto, toda esa parte que está contaminada. También hay que tomar en cuenta que no todos los tejidos se consideran una buena barrera. Por ejemplo, aunque nosotros hayamos retirado 2 centímetros de grasa en pacientes que tengan un acúmulo importante de grasa, la grasa permea con facilidad las células neoplásicas, entonces no se considera realmente una barrera. ¿Qué estructuras sí se consideran una barrera? Fascias musculares, cartílago y hueso. Entonces, siempre que nosotros, si el tumor está adherido a una fascia, esa fascia la tenemos que contemplar como un tejido contaminado, y tenemos que ir a retirar una parte más profunda, asegurarnos de que nuestra resección de ese tumor ha sido exitosa. Nosotros como veterinarios tenemos que tener al menos bases de todos los mecanismos de los tumores. Hay que comprender qué es lo que puede llegar a pasar con esos tumores. A nosotros ahora las cosas han cambiado un poco, pero en la mayoría de nuestras clínicas muchas veces nosotros tenemos que hacer la parte clínica y la parte quirúrgica. Entonces, a medida de recordatorio, hay 5 principales mecanismos en los cuales se puede desarrollar metástasis. Uno es por medio de invasión, básicamente lo que nosotros comentábamos.
ese tumor comienza a crecer, comienza a comprimir estructuras adyacentes y alguna célula de ahí puede migrar hacia el tejido que está circundante. Otro va a ser la vía linfática. En general, los tumores de origen epitelial tienen esta vía por la cual van a desarrollar metástasis, la vía linfática. Y después viene la vía sanguínea, que es la vía de predilección por tumores mesenquimales, y que los sitios donde principalmente vamos a visualizar pues van a ser el pulmón principalmente y algunos órganos parenquimatosos como el vaso o el hígado. Después, en la siguiente diapositiva, se las quise poner porque es algo muy común. A veces nosotros también podemos tener responsabilidad entre que haya alguna contaminación de los tejidos, entonces debemos de tener claro que parte de los principios de cirugía oncológica consiste en que hay que considerar que nuestras cirugías son cirugías contaminadas y que nosotros potencialmente tenemos el riesgo de implantar alguna célula ahí. Una cuestión muy particular que seguramente a la mayoría les ha tocado, la diseminación peritoneal. La diseminación peritoneal es un mecanismo de metástasis por el cual los tumores, al tener contacto con órganos circundantes, o el caso más claro sería, por ejemplo, un hemangiosarcoma, que al perforarse o reventarse ese tumor va a haber fuga de las células neoplásicas y se van a diseminar en diferentes partes del cuerpo. La más clara pues van a ser diseminación peritoneal a todo el peritoneo, pero también lo podemos encontrar prácticamente en toda la pared abdominal. La implantación, ya sea por medio de que nosotros utilizamos un material contaminado, pues es un mecanismo de metástasis que ha sido ampliamente estudiado. Hay algunos tumores en los cuales tenemos más riesgo de que eso suceda. Esos tumores son particularmente los tumores epiteliales que se originan en vejiga. Son tumores que si nosotros no tenemos un buen cuidado, podemos inseminar esas células. Entonces, respecto a esto, respecto a lo que nos converge como los cirujanos que vamos a retirar esos tumores, pues hay que tener muy claro que hay que utilizar instrumentales para quitar el tumor y instrumentales para realizar el cierre de nuestro tumor. Aquí también entra un poco en discusión el tema de si realizar lavados abdominales o realizar lavados superficiales. Yo personalmente hay casos muy particulares, el hemangiosarcoma que ya tiene hemoabdomen, la verdad es que no vamos a ganar nada realizando un lavado peritoneal. Entonces, esa sangre prefiero que se reabsorba al paciente y no realice un lavado peritoneal. En cambio, cuando dentro de la manipulación el paciente no tenía hemoabdomen y ya sea porque ese tumor esté muy frágil o por cualquier razón que ese tumor se haya perforado, ahí sí un lavado peritoneal pudiera servir para evitar que se diseminen esas células. Hay algunos otros, por ejemplo, cuando retiramos tumores en piel, que también tienen la disyuntiva de realizar lavados. Yo particularmente cuando son cirugías largas trato de irrigar el tejido. Propiamente no realizo lavados abundantes. Hay dos teorías. Hay la teoría de que por barrido podemos sembrar esas células y hay quien piensa lo contrario. No es algo que se haya demostrado, pero lo que yo hago es solamente hidrato los tejidos y no he visto una diferencia entre realizar lavados o no realizar lavados. Cuando hablamos propiamente de cirugía oncológica, tenemos que tener claro que hay 4 tipos de cirugía oncológica. La primera de la que vamos a hablar es una cirugía intralesional, que consiste en que yo tengo el tumor, principalmente en los cutáneos, y yo voy a hacer una incisión sobre el relieve de la masa. Esta era a veces indicada en pacientes en los cuales sospechábamos de una lesión benigna y pudiéramos utilizar esta opción. La realidad es que ahora está muy limitado la cirugía intralesional, porque siempre van a haber remanentes de ese tumor y es muy probable que pueda volver a crecer. Ahora la utilizamos muy pocas veces. En pacientes que tal vez sí las utilicemos es en los que tenemos claro que el paciente tiene un lipoma y son masas que son muy grandes y que vamos a tener problemas para cerrar esa lesión, o que son pacientes de edad muy avanzada, pero básicamente lo utilizamos en pacientes que tengan lipoma.
Si nosotros tenemos un lipoma que lo podemos retirar con bordes amplios, es lo mejor. Acuérdense que ahora recientemente hay varios estudios de pacientes donde se ha visto liposarcomas, que son tumores que son muy agresivos y que pueden ser altamente infiltrantes. Entonces, no está recomendada prácticamente para ningún tumor, porque siempre vamos a quedar con células residuales y por ende muy alta la posibilidad de que generemos alguna recidiva de ese tumor. La cirugía marginal consiste en que yo voy a retirar el tumor a lo que mis ojos alcancen a localizar de las dimensiones del tumor. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de cirugía? Vamos a retirar, como ven en la imagen, nosotros retiraríamos lo que está marcado en un círculo. Al estar marcado en ese círculo, vean cómo parte de esa zona se va hacia, bueno, hay cierta parte de esa zona marginal o de esas células reactivas y que muy seguramente es probable que nosotros las dejemos ahí y no las vayamos a retirar de una manera adecuada. Entonces, el porcentaje de recidiva de una cirugía marginal también es muy elevado. Por ende, no es una cirugía que también recomendemos mucho. Tal vez esté indicada cuando nosotros buscamos dar cuidados paliativos nada más, porque esa masa se ulceró, tal vez el paciente ya tenga metástasis pulmonar y lo único que queremos es darle un tiempo de calidad de vida, pero esta cirugía no la vamos a considerar como una cirugía curativa. Después estamos la cirugía en bloque. Para hacer nosotros la cirugía en bloque, lo que nosotros nos vamos a trazar es a lo que nosotros a simple vista sea nuestro tumor. Vean cómo cercano al tumor hay una zona ahí que está marcada con un círculo, pero también nosotros nos vamos a retirar la parte que sea la zona reactiva, como nosotros lo vemos ahí. La zona reactiva puede cambiar de acuerdo a cada tumor y recuerden lo que les dije anteriormente, si nosotros vemos que perilesional hay eritema, eso debemos de considerarlo como parte del tumor y no solamente el aumento de volumen. Entonces la cirugía en bloque consiste en retirar el tejido sano que sea circundante a nuestro tumor. Esto va a cambiar de acuerdo a cada tumor y a la localización donde se encuentre. Nosotros cuando realizamos una cirugía en bloque, que eso siempre hay que explicárselo al propietario, nuestras expectativas es que logremos quitar los tumores en un 80%, pero va a haber pacientes que en un 20% no lo podamos lograr y que inevitablemente pueden llegar a tener alguna recidiva. El que haya bordes sucios, o sea, el que no hayamos retirado el tumor por completo, no es en ocasiones garantía de que ese tumor pueda volver a crecer, pero sí es nuestra responsabilidad hacer lo mejor que podamos. Después viene la cirugía radical. La cirugía radical pues consiste en que nosotros vamos a controlar la enfermedad local al 100%, o sea, no va a haber probabilidad de que nosotros dejemos residuos de ese tumor, pero recuerden que en ninguna de las posibilidades, en ninguno de los tipos de cirugía oncológica, podemos garantizar que no haya migración de esas células a alguna otra parte del cuerpo, a los pulmones, a los ganglios linfáticos. Entonces eso es algo que hay que verlo de forma paralela. O sea, el caso más claro sería un paciente con osteosarcoma, el cual nosotros vamos a realizar una amputación. Logramos retirar el tumor por completo porque obviamente lo retiramos en todas las dimensiones, pero lo que tal vez no podamos hacer es evitar el riesgo de que ese tumor migre a alguna otra parte del cuerpo, principalmente a los pulmones. Entonces eso hay que tenerlo claro, porque muchos de nuestros pacientes al momento de que nosotros ya los operamos y depende del tipo de tumor, van a desarrollar o ya tienen metástasis al momento de que nosotros los operamos y aún no han dado manifestaciones. Aún no hay evidencia de un nódulo pulmonar o aún no hay evidencia de un nódulo en el hígado o en el vaso. Entonces eso me parece que es muy importante que lo debamos de considerar. Entonces hay casos muy particulares, esto yo creo que está bastante claro. Si el vaso está afectado, vamos a retirar el vaso. Acuérdense que en el vaso en particular no hay forma de que nosotros podamos saber a simple vista si puede ser algo bueno o si puede ser algo malo. Yo les puedo decir en mi experiencia que he retirado tumores de 2 o 3 centímetros del vaso y resulta ser tumor muy agresivo, y la masa más grande que he quitado del vaso pesaba 5 kilos y resultó ser un hematoma. Entonces no hay que dejarnos guiar a veces por la apariencia de los tumores, no a veces lo más grande es lo más agresivo, particularmente hablando del vaso.
Después, si el tumor está en una falange o en una extremidad y si lo podemos retirar por completo, pues bueno, una amputación de una falange o de la extremidad completa se va a encontrar indicada. Órganos parenquimatosos como los pulmones, un lóbulo pulmonar puede llegar a estar afectado y lo vamos a retirar sin ningún problema. Bueno, en las 4 pláticas que les he preparado, en 2 voy a hablar de este doctor, que es el doctor William Halsted. Él pues es el padre de la cirugía, él aportó mucho conocimiento y muchas cosas que nosotros seguimos utilizando. Se considera parte de los padres de la cirugía oncológica y de la cirugía en general. Si tienen oportunidad de leer algo de él, la verdad es que se los recomiendo a todos los que nos gusta cirugía. Este doctor seguro va a tener algo que aportarles. De hecho, lo pongo también a él porque parte de las anécdotas que hay de él es que él se dedicaba a hacer cirugías oncológicas y operaba a muchas mujeres con tumores de glándula mamaria. Entonces él comenzó a proponer las cirugías radicales y retirar los ganglios linfáticos. Entonces hacía mastectomías muy grandes y retiraba siempre los ganglios linfáticos. Conforme fue pasando su experiencia, pues, se vio dando cuenta que muchos de los pacientes que les hacía una cirugía radical no era o no nos aseguraba que le fuera bien. De hecho, parte de las anécdotas es que un familiar cercano de él tuvo un tumor de glándula mamaria y justo le recomendó que no hiciera una cirugía radical, por lo que yo les comento. O sea, se había observado que estos pacientes, aunque hiciéramos cirugía tan grandes, no teníamos claro cuál iba a ser su pronóstico a largo plazo. Entonces, de manera anecdótica, seguramente lo que ustedes han leído es que nosotros debemos retirar 3 centímetros, pero estos 3 centímetros fue que a alguien algún buen día se le ocurrió decir que 3 centímetros era la cantidad de una dosis quirúrgica, pero en realidad no hay algo que sustente esos 3 centímetros y eso ha ido cambiando. De hecho, depende de cada tumor lo que nosotros debemos de hacer. Y por eso debemos contemplar el grado histológico, debemos contemplar el tipo de tumor que es, la localización del mismo y obviamente que no es lo mismo retirar 3 centímetros en un paciente de talla grande que 3 centímetros en un paciente de talla pequeña. Y lo que nos comenzaron a recomendar es que nosotros deberíamos retirar 3 centímetros prácticamente en todos los sentidos o las dimensiones del tumor. O sea, 3 centímetros hacia lateral, pues, tal que lo podemos lograr, pero 3 centímetros hacia profundidad resulta muy complicado. Entonces, lo que vamos a realizar hacia profundidad, lo que les había comentado previamente, hay que retirar ese tumor y todas las estructuras que tengan contacto. O sea, si la grasa no la vamos a contemplar, si una fascia muscular está afectada, pues voy a retirar esa fascia, yo la considero como un tejido contaminado y voy a retirar un plano muscular o otra fascia muscular si me quiero sentir más tranquilo de que yo retiré ese tumor por completo. Entonces les quise hablar de cosas que me parecen muy particulares. Por ejemplo, ¿qué consideraciones vamos a tener en un paciente de carcinoma de células escamosas? Los carcinomas de células escamosas, como los que vemos nosotros en la imagen, son tumores que se caracterizan por ser de crecimiento lento. Crecen bastante lento, pero es muy probable que si no quitamos factores en los cuales ese tumor pueda volver a crecer, pues tengan alguna recidiva. Entonces podemos hacer cirugías en algunos casos marginales, asumiendo que es muy probable que nosotros volvamos a tener alguna recidiva. Aquí les señalo la zona de la ingle, porque son zonas que principalmente vamos a ver este tumor en perros de manto blanco principalmente, y lo vamos a ver también en la zona de la cara. En la zona de la cara nuestros márgenes quirúrgicos van a cambiar un poco. La recomendación estándar es que nosotros debemos retirar más o menos 5 milímetros, a diferencia de las lesiones que se van a encontrar en el abdomen. En el abdomen tal vez debamos de ser un poco más agresivos y en algunas ocasiones no vale la pena ser tan agresivos porque ese tumor es muy probable que vuelva a recidir y que de nuevo genere algún tipo de lesión. Entonces podemos hacer cirugías que no sean tan agresivas, que no tengamos complicaciones para realizar el cierre, pero si podemos respetar al menos 2 centímetros en la zona inguinal,
creo que es algo que debemos de contemplar, y en la zona de la cara con 5 milímetros puede ser suficiente. Hay que platicar con los propietarios que es probable que tenga alguna recidiva, pero que son tumores de crecimiento lento y que tal vez debamos de complementar con alguna otra cosa. Aquí también los carcinomas de células escamosas se consideran muy agresivos en las falanges. Entonces, a veces podemos ver lesiones que están ahí, que comienzan, que son muy pequeñitas y que a veces puede haber alguna raza predispuesta. A mí particularmente los pacientes que más he visto con este tipo de lesiones en las pieles, los carcinomas unguales, Schnauzer, de cualquiera, estándar, gigantes, son los que particularmente yo he visto más con este tipo de tumor. Pero si sospechamos de un carcinoma en una falange, vale más ser agresivos de una primera instancia. Después tenemos los carcinomas de células escamosas. Los carcinomas de células escamosas ahora tenemos más opciones. En el caso de los gatos particularmente los vamos a ver en la zona de la cara. Es difícil ver lesiones en alguna otra parte del cuerpo. Principalmente los vamos a encontrar en la pina de los oídos, en la nariz, y con estos con 5 milímetros puede llegar a ser suficiente. A diferencia de cuando nosotros encontramos un tumor, un carcinoma de células escamosas en la cavidad oral, esos tienden a ser más agresivos. Ahora tenemos más opciones, por ejemplo la electroquimioterapia puede ser una opción en pacientes que no sean quirúrgicos. Y aquí lo mismo, son tumores que se caracterizan por ser de crecimiento lento, a veces pueden comenzar con una costra. Entonces, si pueden comenzar con una lesión costrosa y es un gato que es de manto blanco, particularmente tiene un riesgo mayor de presentar este tumor, pues lo recomendable sería realizarlo aunque sea una lesión muy pequeña, con 5 milímetros a la periferia. Y hay que hablar con los propietarios de que es muy probable que tenga recidiva porque el factor más importante, al igual que en los perros, es el color de su manto. O sea, son perros o gatos que son muy blancos y eso no lo vamos a poder eliminar. Entonces, eso hay que platicarlo. En el caso del mastocitoma, más adelante le platicaremos de algunos casos, pero particularmente hay zonas del cuerpo que son las que están señaladas con los círculos que tienden a ser de un grado mayor, de un grado alto. Todos los mastocitomas que se encuentran en la boca, en la región perineal, en la región axilar o en la región inguinal, vamos a contemplar que potencialmente pueden ser una zona maligna, y toda la región inguinal también incluye la parte del escroto en los machos. Entonces son tumores que son bastante agresivos, que pueden tener un aspecto prácticamente de cualquier forma y que hay que, en esos sitios, y sobre todo en algunas razas como pueden ser los Shar-Pei o los Chow Chow, que se ha visto que tienen una mayor incidencia a presentar tumores de un alto grado. En el caso de los hemangiosarcomas son tumores que a medida que se van alejando a las superficies, por ejemplo cuando los encontramos en las extremidades o en la boca, son tumores que son potencialmente muy agresivos. Acuérdense que hay clasificaciones de los hemangiosarcomas, pero particularmente por la parte del cuerpo, los que se encuentran en estas zonas son particularmente muy agresivos. También recientemente me ha tocado ver un par de pacientes que también en la zona del tronco pueden ser bastante agresivos, y a veces se van a encontrar subcutáneos. Entonces a veces puede ser complicado y tenemos que considerar varias cosas en ellos. En el caso de los sarcomas de tejido blando, aquí es algo muy importante. En el caso de los perros, pues los sarcomas de tejido blando se van a encontrar principalmente en las extremidades y en la boca. Nos va a resultar difícil poder retirarlo con márgenes adecuados. Entonces hay que considerar que estos pacientes no responden bien a terapias citorreductoras como pueden llegar a ser otros tumores, y en ocasiones tenemos que ser algo agresivos. No voy a hablar mucho de este tumor porque más adelante platicaremos particularmente del sarcoma de tejido blando y parte de las dosis quirúrgicas. En el caso de los gatos, es algo muy particular. A veces pensamos que los perros y los gatos son enfermedades que comparten, pero tienen un comportamiento muy agresivo.
Y esta enfermedad es una de ellas, o sea, son enfermedades que son completamente diferentes, que en realidad aquí sí hay que separar la especie, y los perros, a diferencia, son tumores que crecen lento. En el caso de los gatos no, tienen un alto porcentaje de recidiva. Aquí señalo todo el cuerpo del gato porque prácticamente cuando un gato tenga algún sarcoma, nosotros tenemos que saber que es algo malo. Entonces hay que tratarlo como tal. Aquí hay algunos datos. Anecdóticamente se comenzó a retirar este tumor de 1 a 2 centímetros a la periferia y comenzaron a ver que no era suficiente, comenzaron a ver que había una recidiva muy importante. Después comenzaron a retirarlo 3 centímetros a la periferia y aún así veían que había una recidiva. 5 centímetros, o sea, imagínense una herida como las que estamos viendo ahí, y nosotros intentar retirar 5 centímetros, pues eran incisiones muy grandes. Incluso con incisiones tan grandes, veían que hay una recidiva de ese tumor. Entonces lo que nosotros particularmente hacemos ahora es que les proponemos a los propietarios realizar alguna tomografía y podemos determinar qué estructuras son las que puedan llegar a estar afectadas. Pero incluso así, he visto que los tumores tienen un porcentaje de recidiva. Y este es un ejemplo de que muchas veces, a veces viene la parte contraria de los márgenes quirúrgicos. Los márgenes quirúrgicos, cuando nosotros los retiramos, cuando hay factores negativos, que hubo bordes sucios o bordes contaminados, pues es muy porcentaje que haya recidiva. Pero ese tumor, incluso aunque haya salido que nosotros lo retiramos con bordes adecuados y bordes completos, pues es probable que pueda haber alguna recidiva, y eso hay que platicarlo con los propietarios. En el caso de los melanoma de los perros, pasa algo similar a lo que habíamos platicado con el carcinoma. Y el hemangiosarcoma, todos los tumores que se encuentren en las periferias del cuerpo, en la boca, en los dedos, hay que considerarlos que van a ser de alto grado. Entonces hay que quitarlos con bordes suficientemente amplios. En el caso de los tumores intestinales, aquí cambia un poco. Nosotros debemos de considerar que aquí los 2 o 3 centímetros no es algo que vaya a aplicar, y nosotros debemos de contemplar que hay que retirar de 3 a 5 centímetros de donde esté nuestra lesión. Entonces, si nosotros retiramos una masa, aunque se encuentre pedunculada, es muy probable que pueda llegar a tener alguna recidiva. Entonces hay que hacer de donde nosotros contemplamos que ya es un tejido sano, de ahí hay que contemplar de 5 a 10 centímetros adicionales para que nosotros tengamos unos márgenes adecuados. Este es un artículo que me parece muy interesante. Prácticamente lo podemos resumir en esta imagen, donde pues este grupo de doctores se dio a la tarea de crear angiosomas. Estos angiosomas pues son las partes donde las zonas anatómicas que drenan hacia cada parte específica del cuerpo, de tal forma que vean, por ejemplo, la parte que está irrigada por el linfonodo popitreo, que la podemos ver en roja, los linfonodos axilares, que vean toda esa parte que está señalada de verde, la parte que está señalada con violeta, que son los linfonodos preescapulares, linfonodos cervicales, la parte que está en anaranjado. Entonces, creo que esto debemos de saberlo todos los que nos dediquemos a retirar tumores, porque parte de que nosotros podamos retirar ese tumor también implica que si estamos en una zona, por ejemplo en alguna extremidad cerca del linfonodo popitreo, por seguridad valdría la pena retirar también ese linfonodo y enviarlo a analizar. O sea, es mejor que nos digan que no hay ningún infiltrado a que después tengamos que entrar a una nueva cirugía. Entonces, a medida de lo posible, por ejemplo en las mastectomías, siempre retirar los linfonodos inguinales. Eso lo vamos a garantizar realizando nuestra disección hasta el origen del canal inguinal. Entonces, siempre que podamos retirar un linfonodo, hay que retirarlo. En el caso de los diagnósticos de los tumores, pues tenemos algunos que va a ser muy sencillo, con una citología lo podemos realizar. Puede ser algunos que utilicen un Trucut o un Punch, o incluso que necesitamos alguna cirugía para poder llegar a un diagnóstico que fuera definitivo. Pero aquí pues, no voy a hablar mucho, pero esto sí me parece particular. Siempre vamos a comenzar de lo más sencillo, realizar una citología. Si no fue concluyente,
ya sea porque el tumor exfolia poco, por ejemplo los tumores mesenquimales van a exfoliar poco y a veces la citología no va a ser nuestro mejor método de diagnóstico, o a veces ese tumor está ulcerado o está inflamado y no vamos a tener un diagnóstico que fuera definitivo. Pero lo que nosotros podemos observar, que van a haber dos pacientes muy especiales, que son los tumores que tengan en los pulmones y los tumores que se van a encontrar en el tracto urogenital. Ahí lo mejor es no realizar realmente aspirados o punciones, porque es muy alta la posibilidad de que pueda haber o bien recidiva de ese tumor o generemos un proceso de metástasis. Entonces, en el caso de los tumores urogenitales es algo que se tiene muy claro. En el caso de los tumores pulmonares comienza a haber alguna información, y acuérdense que realmente en el caso de los tumores pulmonares, tal vez los que se encuentran en el mediastino y no tengamos la duda de si puede ser un remanente del timo o algún linfonodo, ahí tal vez pudiéramos intentarlo, pero si está en los lóbulos pulmonares, en realidad ahí no va a haber ninguna diferencia entre hacer una punción, porque el tratamiento va a ser el mismo. Es lo que nosotros vamos a proponer. Entonces, ¿en qué pacientes no vamos a tomar alguna biopsia? En pacientes donde el resultado de nuestra citología o nuestra biopsia no van a cambiar nuestras opciones del tratamiento. O sea, independientemente de que tenga un hemangiosarcoma en el vaso, pues ese vaso lo vamos a tener que retirar. Si tiene un tumor en un lóbulo pulmonar, pues ese lóbulo pulmonar también lo vamos a tener que retirar. Algo muy importante, los tumores, cuando tomamos una biopsia y esa biopsia puede correr riesgo de que nuestros márgenes se vean comprometidos y que no lo podamos retirar. Aquí hay que tomar las biopsias del centro, es donde particularmente va a estar el tumor. Y obviamente algo que debemos de considerar es que si tal vez está en un sitio anatómico complicado o la anatomía o alguna hemorragia puede afectarnos. Esto también lo vamos a ver muy brevemente, es el TNM, no vamos a entrar en detalles porque cada paciente tiene algo particular, cada tumor es diferente, entonces T es tamaño del tumor. Aquí aspectos clínicos que nos puedan decir que si puede ser algo bueno o algo malo. Bueno, pues tumores que estén ulcerados seguramente serán algo malo. Tumores que hayan duplicado su tamaño en un periodo de un mes seguramente también serán algo malo. Tumores que se encuentran muy adheridos a alguna estructura profunda seguramente también será algo malo. En el caso de la N, pues hace referencia a los nódulos metastásicos. Este es un paciente que operamos por un melanoma de cavidad oral, y vean, particularmente los melanomas se van a ver ese pigmento de melanina en los linfonodos. Entonces el encontrarlo eso ahí pues es algo ya prácticamente definitivo. Y en el caso de la M pues hace referencia a metástasis. A veces no la vamos a poder visualizar en una radiografía simple y necesitamos generar una tomografía. Ahora tenemos pues muchas más opciones. Entonces vamos a ver un caso clínico. Este es un paciente que tenía un diagnóstico previo de un mastocitoma. Algo que hay que observar, pues vean el tamaño de la lesión y ahí esa parte que está un poco eritematosa. Estamos en la región del abdomen, más o menos a nivel de la línea media, y pues vamos a comenzar a ver ese tumor. Entonces, algo que me parece importante, vean, lo que a simple vista es nuestro tumor. Aquí algo importante, porque se los había comentado anteriormente, esta zona que tiene eritema es una zona que se lesionó cuando se estaba preparando el paciente. En realidad, la lesión de nuestro perro es solamente lo que está ya señalado con azul. Entonces vamos a retirar nuestros 2 centímetros que consideramos como nuestra dosis estándar para poder retirar esos tumores. Aquí ya tenemos identificado cuáles pueden ser estos tumores, y algo que particularmente cuando estamos en la fase de preparación y sospechamos de un mastocitoma es no realizar demasiada fricción con ese tumor, porque recuerden que parte de las particularidades de los pacientes con mastocitoma pues es que van a degranular, y una vez que degranulan pues generan una zona reactiva, eritema, inflamación, que fue lo que sucedió con este paciente. Entonces vamos a tomar esos 2 centímetros, ya tenemos bien ubicados cuáles son nuestros márgenes quirúrgicos, y después en los extremos nosotros hay que plantear ya, cuando vamos a operar a un paciente, que debemos de entrar con 2 o 3 opciones para realizar un cierre. Entonces una opción muy sencilla es realizar unas incisiones
a los extremos de nuestras heridas, alargar un poco la incisión para evitar que al final tengamos las llamadas orejas de perro y que no implique un procedimiento adicional. Entonces vean, yo ya tengo trazado mis círculos y tracé 2 triángulos que alargan la incisión y con eso evito el riesgo de generar esto. Entonces yo ya tengo marcado los bordes laterales de mi tumor y ahora acuérdense que tenemos que ver a los tumores como si fuera una estructura tridimensional. Entonces ahora tengo que profundizar mi corte. Algo que a mí en lo particular me gusta realizar es, una vez que yo tengo marcados los bordes de mi tumor, mis incisiones las voy a llegar hasta el tejido subcutáneo, porque recuerden que el tejido subcutáneo va a ser lo que me va a dar la resistencia de mi sutura. Entonces voy a llegar ahí. Aquí no me gusta utilizar mucho el electrobisturí porque se ha visto que los pacientes que se hacen incisiones con electrobisturí, parte de ese daño térmico que va a generar, es probable que de 3 a 5 milímetros no estén sanos cuando yo retire ese tumor. Entonces yo aquí tengo ya señalado la fascia. Algo muy importante es siempre marcar nuestros bordes quirúrgicos, porque a medida que la piel se va a comenzar a retraer, entonces si nosotros vamos viendo que esa incisión se va a hacer más grande, tal vez nos volvamos más bondadosos con los bordes quirúrgicos por tener temor al cierre y nosotros generemos esto. Entonces vean, ese tumor yo puedo ver ahí mi incisión, que yo en este caso retiramos la fascia del recto abdominal y ya tengo señalado perfectamente los bordes profundos. El cierre lo vamos a realizar suturando las fascias musculares, y aquí algo bien importante: si yo tengo un defecto grandísimo, pues esas fascias musculares tal vez no sea necesario cerrarlas. Si yo puedo cerrar esas fascias musculares sin tensión, las voy a cerrar. Si yo tengo un defecto muy grande, no pasa nada si yo dejo esas fascias sin suturar. Entonces, si yo suturo ese defecto más grande, nuestros pacientes pueden ser que no estén confortables y que eso haga que se intenten lamer, que se intenten rascar. Entonces lo vamos a dejar así. Aquí ya vamos a suturar por planos. Es preferible no utilizar drenajes de ningún tipo, ya sea un drenaje activo o algún drenaje pasivo. Entonces mejor ir adosando por planos anatómicos, y esos planos anatómicos vamos a tener este tipo de cierre. Entonces vean el tumor. Este es otro caso de un paciente con un tumor en la cavidad oral. Me voy a plantear nuestros márgenes quirúrgicos. Aquí tal vez no puedo hacer tan agresivo, y vamos a dar 1 centímetro de los bordes a la periferia. Y aquí algo bien importante: yo ya tengo trazados mis bordes laterales, pero mi plano profundo debe ser la mucosa. O sea, vamos a comenzar con la incisión y vean cómo retiramos esa parte de profundo. Como en la cavidad oral no hay ninguna otra estructura, pues mi borde profundo va a incluir retirar parte de esa mucosa labial. Entonces yo me tengo que plantear aquí cómo voy a suturar el defecto de la mucosa labial. Normalmente la mucosa labial es muy laxa y en pocos perros vamos a tener problema, entonces generar un cierre directo. Y en la parte que yo voy a retirar en la cara, pues tal vez algunos puedan realizar un cierre directo, pero el aspecto estético no sea lo mejor. Entonces tal vez hacer un colgajo, como lo que nos planteamos en este caso, para retirar ese tumor y poderlo que haya cicatrizado sin ningún problema. Más adelante hablaremos de eso. Algo que me parece muy particular, vean, este es un paciente el cual retiramos una masa, y todo lo que el tumor tenga contacto debemos de considerarlo como tejido contaminado. Vean, aquí podemos ver que si un lóbulo pulmonar está afectado, como lo vemos aquí, es una masa que se origina de la pared costal, que a simple vista, vean, lo que nosotros podemos visualizar tal vez sea un 20% del tumor. Entonces hay que quitarlo absolutamente todo. Entonces vamos a hacer cirugías en bloque, donde a veces tenemos que retirar costillas, como fue el caso. Entonces retiramos 3 costillas, después se realizó un avance del diafragma para poder sellar el defecto de la cavidad torácica. Vean, ese es el tamaño del tumor. Aquí estamos retirando el lóbulo pulmonar, porque recuerden que aunque el tumor no se origina de ahí, pero si ese tumor tuvo contacto con ese tipo de estructuras,
todo lo que tenga contacto el tumor lo debemos de considerar como un tejido contaminado. Entonces lo vamos a retirar, vamos a realizar esa lobectomía pulmonar. Aquí ya vemos avanzado el diafragma y ahora nos tenemos que pelear con cerrar el defecto que nosotros creamos en la pared abdominal. Y aquí hay algunas opciones, hay los grupos musculares o mallas. Siempre que podamos utilizar algo propio de cada cuerpo, pues eso será lo mejor. Entonces realizamos 2 colgajos musculares, como los vemos aquí, y realizamos un colgajo de piel para cerrar el defecto. Entonces ese es el paciente al siguiente día. Y pues bueno, aquí terminamos con esta parte de principios de cirugía oncológica y los invito a que vean las demás pláticas que hablaremos de cirugía reconstructiva, que fue parte de lo que vieron aquí. Muchas gracias.